Hola, bienvenidos a una nueva clase del curso virtual de actualización en el tratamiento de la esclerosis múltiple. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la rehabilitación en esta patología. Mi nombre es Darío Tavolini, yo soy médico neurólogo, trabajo en INECO Neurociencias Oroño en la ciudad de Rosario. En dicha institución me desempeño como director médico y coordinador de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes. Estos son mis conflictos de interés. Como sabemos, la esclerosis múltiple es una patología crónica, inflamatoria, desmielinizante del sistema nervioso central, que se caracteriza por una continua actividad de la enfermedad, con un gran impacto en la independencia del paciente y en la calidad de vida del mismo. Actualmente, esta enfermedad es el origen principal de discapacidad de origen neurológico, no traumático, en adultos jóvenes. Sabemos que esta patología se diagnostica más frecuentemente en el sexo femenino y su inicio se presenta sobre todo en la tercera década de la vida, entre los 25 y 35 años de edad, en una etapa social y laboralmente activa. Según los últimos resultados de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple, MSIF, recientemente publicados, se estima que hay aproximadamente 2.8 millones de personas en todo el mundo que padecen esta enfermedad, según el estudio mundial más extenso que se ha realizado hasta el momento. La estimación más precisa de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple muestra que hay por lo menos uno de cada 3.000 personas que conviven con esta enfermedad. El Atlas de la esclerosis múltiple que se ha presentado revela que el número de personas que viven con esclerosis múltiple ha aumentado en todas las regiones del mundo desde 2013. En nuestro país se estima una prevalencia de 38 casos cada 100.000 habitantes, lo que significa aproximadamente 17.000 personas que viven en Argentina que padecen esta patología. Todo esto ocasiona diferentes síntomas y déficit de efecto acumulativo que originan un complejo y heterogéneo patrón de discapacidad, estimándose que alrededor del 50% de los pacientes con esclerosis múltiple van a requerir una ayuda técnica para la marcha, un 10% precisa una silla de ruedas para su desplazamiento en los primeros 15 años de evolución y un 90% presentarán limitaciones significativas funcionales en los primeros 25 años de evolución de la enfermedad. La esclerosis múltiple, como mencionamos, supone un gran impacto, no solo en el paciente que la padece, sino también en la familia y los cuidadores, afectando las relaciones interpersonales, laborales y sociales. Todo esto va a provocar una reducción significativa en la calidad de vida del paciente, además de las necesidades de cuidado, servicios de salud y de servicios de la comunidad, representando un importante impacto socioeconómico asociado. La esclerosis múltiple, como sabemos, se caracteriza por la aparición de lesiones inflamatorias que originan placas de desmielinización a nivel de la sustancia blanca del sistema nervioso central. La evolución de esta patología tiene un cierto curso progresivo y su curso clínico es oscilante e incierto, no pudiendo predecirse con exactitud cómo se va a desarrollar esta enfermedad. Las lesiones pueden aparecer en diferentes localizaciones del sistema nervioso central y de esto van a depender sus manifestaciones clínicas. Sabemos que es una enfermedad característicamente variable e impredecible, tanto en las manifestaciones como en el curso clínico, y que van a existir diferentes síntomas y signos neurológicos que algunos van a ser más característicos, que se van a observar con mayor frecuencia, y en general van a ser la traducción de la localización preferente de estas lesiones a nivel de la sustancia blanca del sistema nervioso central. Esta patología, como sabemos, se la conoce también como la enfermedad de las 1000 caras por la gran variabilidad sintomática que presenta. Para medir el impacto, debemos resaltar el hecho de que la heterogeneidad de los distintos cuadros clínicos, como mencionamos en la diapositiva anterior, la multifactorialidad de los mismos y las limitaciones de las medidas de valoración en esclerosis múltiple hacen que sea complicado y difícil el estudio y la demostración de la efectividad de los diferentes tratamientos en los programas de rehabilitación que habitualmente implementamos. Para poder diseñar los objetivos de un programa de neurorehabilitación, es fundamental poder realizar previamente una valoración exacta del déficit, de la discapacidad que nuestro paciente presenta. Para poder valorar este déficit, habitualmente se han utilizado los sistemas funcionales que, junto a la estimación de la capacidad de deambulación de la persona,
permiten la valoración mediante el EDCS, que es la escala que, como ya sabemos, más frecuentemente se aplica, tanto a nivel clínico como en investigación. Sabemos que esta escala presenta ciertas limitaciones, ya que es poco sensible al cambio y está muy sesgada por la capacidad de deambulación. Es por todo esto que desde 1999 y a instancias de la Academia Americana de Neurología se recomienda la valoración de la discapacidad mediante la medida funcional compuesta, que consta de, por un lado, el Nine-Hole Peg Test, que es la prueba de los 9 palitos, consiste en la valoración de la función de las extremidades superiores. Por otro lado, tenemos la función de las extremidades inferiores a través de la prueba de los 25 pies o 7 metros y medio. Y finalmente la función cognitiva, que se realiza a través del PASAT. Estas escalas arrojan mucha información de gran valor para poder realizar el seguimiento. Pero muchas veces nuestros pacientes, para poder realizar un abordaje correcto y acorde, en numerosas ocasiones debemos contar con evaluaciones que contemplen baterías más extensas y completas. Una vez valorada en forma correcta la discapacidad, podemos diseñar los objetivos terapéuticos acorde al programa que nuestro paciente está necesitando. Como en toda patología, la rehabilitación, específicamente en la esclerosis múltiple, tiene por finalidad principal el mantenimiento y la restauración de las capacidades físicas del paciente y de su autonomía. El propósito principal es retrasar la repercusión física de la evolución neurológica propia de la enfermedad. Ya sabemos que el componente motor, aeróbico y cognitivo pueden mejorar mediante la optimización de las capacidades en la fase inicial. Si estamos en una fase más avanzada, el tratamiento se va a orientar gradualmente hacia el mantenimiento de la autonomía mediante la implementación de ayudas técnicas y humanas. Debemos tener en cuenta el cansancio del paciente e implementar, en caso de ser necesario, pausas en la rehabilitación. Esto es muy importante ya que el paciente muchas veces requiere de estas pausas para poder realizar un correcto abordaje durante la terapia, considerando la fatiga que estos pacientes presentan habitualmente. Si la discapacidad se agrava, la conducta se orienta más hacia la de readaptación y la prevención de las complicaciones de la afectación que nuestros pacientes presentan. La esclerosis múltiple supone un gran impacto, no solo en el paciente que la sufre, sino también en la familia, los cuidadores, en todo su sistema de apoyo, afectando las relaciones interpersonales, laborales y sociales. Todo esto provoca una reducción significativa en la calidad de vida de nuestros pacientes. Debemos considerar, además, las necesidades de cuidado, de servicios de salud y de servicios de la comunidad que representan, que como mencionamos antes, van a generar un gran impacto económico y social en estos pacientes. El enfoque integral que proporciona un equipo de rehabilitador multi, inter y transdisciplinar es hoy por hoy el principal soporte terapéutico para el tratamiento de la discapacidad que puede originar la esclerosis múltiple. No obstante, en los últimos años, la evidencia al respecto ha ido creciendo progresivamente, apoyando la función de la rehabilitación en esta patología. Muchos de los estudios se focalizaban al principio en la fisioterapia, pero paulatinamente se han ido centrando en el análisis del rol del equipo rehabilitador, multi e interdisciplinar en esclerosis múltiple, tanto en su conjunto como en cada uno de los distintos componentes que la forman e intervienen, así como en todo el personal que requiere esta patología de diferentes disciplinas para poder realizar un correcto abordaje, no solo dentro de la rehabilitación, sino también fuera de la misma. Como sabemos, la neuroplasticidad y la remielinización, que ya fueron mencionadas en otra clase, juegan un rol clave en la neurorehabilitación de esta patología, conformando, como vemos en este gráfico, la base de los pilares fundamentales de este tratamiento. En relación con la plasticidad neuronal, un breve comentario. Sabemos que hace referencia a las modificaciones moleculares que ocurren en el cerebro cuando ocurren cambios en su entorno y éste debe adaptarse. Ocurre un cambio a nivel de redes neuronales, donde áreas perilesionales o lejanas al daño son capaces de al menos recuperar la función o activarse y generar nuevas redes neuronales que son capaces de recuperar o adaptar la función perdida. En cuanto a la remielinización, que ocurre en el sistema nervioso central, sabemos que cuando sucede permite,
por un lado, restablecer la conducción en forma rápida, proteger a los axones de la desmielinización asociada a la degeneración axonal. Sabemos también que en general es mayoritariamente lograda por las células precursoras de los oligodendrocitos y que en la mayoría de los casos es insuficiente, lo que conduce a un daño axonal irreversible y a una discapacidad crónica. Las células remielinizantes en el sistema nervioso central adulto son las células progenitoras de los oligodendrocitos que se encuentran diseminados en el sistema nervioso central del adulto y representan entre el 5 a 8% de las células del cerebro adulto, y también sabemos que con el tiempo esta capacidad se va perdiendo. Como venimos mencionando, la heterogeneidad de los distintos cuadros clínicos y las limitaciones de las medidas de valoración en la esclerosis múltiple hacen que sea complicado y difícil el estudio y por ende la demostración de la efectividad de los distintos tratamientos en rehabilitación habitualmente implementados. No obstante, en los últimos años, la evidencia al respecto ha ido creciendo en forma progresiva, apoyando la función de la rehabilitación en esta patología, centrándose en el análisis del rol del equipo rehabilitador interdisciplinar y de esta forma proporcionando mayor evidencia de calidad al respecto. Esta revisión, que se ha publicado el año pasado, resumió sistemáticamente la mejor evidencia actualizada de las revisiones Cochrane publicadas para la efectividad de intervenciones de rehabilitación en personas con esclerosis múltiple. En la revisión se aplicaron determinados criterios de inclusión y exclusión, observándose el recorrido realizado en este diagrama de flujo del estudio que se observa a la izquierda, en el cual se terminaron incluyendo 15 revisiones. Las revisiones incluidas se publicaron o se actualizaron entre el 2003 y el 2016. En todas las revisiones las búsquedas fueron limitadas a ensayos controlados aleatorizados o diseños de ensayos clínicos controlados. Y en 3 casos, la inclusión fue limitada a ensayos controlados aleatorizados con un seguimiento de 6 meses o más. En general, estas 15 revisiones incluyeron 164 ensayos controlados aleatorizados y 4 ensayos clínicos controlados, con un total de 10.396 participantes. La rehabilitación se considera un tratamiento de apoyo clave en la esclerosis múltiple y se ha evaluado una gran variedad de enfoques de rehabilitación en esta población. Sin embargo, los hallazgos indican que la evidencia en el uso de diversas intervenciones es relativamente deficiente. Se destaca la falta de evidencia de alta calidad para la efectividad de varias modalidades debido al número limitado en relación con las metodologías más robustas, demostrando en cierta forma el déficit que tenemos en la evidencia de calidad en esta área. En relación específica con el ejercicio físico, está demostrado que este tiene múltiples beneficios, entre los que se destacan la mejoría en la fuerza muscular, elongación, tonicidad, así como un punto clave en estos pacientes donde se ha evidenciado que presentan una recuperación más rápida de las recaídas clínicas de la esclerosis múltiple. Acá se mencionan se evidencian diferentes artículos que avalan estas conclusiones. Y por otro lado también se ha visto que la actividad física en pacientes con esclerosis múltiple está en general asociada con una reducción en la fatiga y la depresión, así como con mejoras en las actividades motoras y en la calidad de vida. En relación con la indicación de la actividad y su posible relación con las recaídas de la enfermedad, que muchas veces los pacientes preguntan si pueden hacer o si pueden hacer actividad física o puede haber alguna repercusión o empeoramiento al realizar actividad física aeróbica, se ha evidenciado que no solamente no predisponen a presentar recaídas, sino que por el contrario, aquellos pacientes que se mantienen activos podrían tener menos probabilidades de presentar recaídas clínicas de su enfermedad. Tratando de buscar un poco de evidencia más fuerte y más contundente, en los últimos años hemos sido testigos de la creciente evidencia científica respecto al abordaje no farmacológico de las enfermedades neurológicas en general, en paralelo con la inmensa cantidad de nuevos fármacos que han sido aprobados y se aprobarán en los próximos años. Pero, ¿somos conscientes realmente como neurólogos de la importancia del abordaje no farmacológico y la evidencia científica que lo avala? En este sentido es que se han buscado diferentes investigaciones que puedan dar un soporte más contundente a esta práctica.
En relación con esto, con la importancia del abordaje no farmacológico y la evidencia científica que lo avala, empezando por la ciencia básica, son numerosas las publicaciones al respecto. Les recomiendo estos artículos de la doctora Berenice Silva, que ha realizado investigaciones muy interesantes en este aspecto. Lo que se ha evaluado en diferentes modelos animales de enfermedades neurológicas para poder analizar en este sentido, se ha aplicado lo que se conoce como ambiente enriquecido. El ambiente enriquecido consta de una gran jaula en la cual se coloca a los animales en estudios que provee a los mismos de un enriquecimiento social, debido a que se los coloca en grupos numerosos de animales en cada jaula, un enriquecimiento físico, ya que las jaulas constan de ruedas para poder hacer ejercicio, y un enriquecimiento cognitivo y sensorial, ya que se les coloca una gran variedad de objetos para interactuar, túneles y diferentes espacios. Habitualmente los animales de laboratorio son colocados en jaulas estándar, más pequeñas, en pequeños grupos, y que no ofrecen estos elementos, estos beneficios y estas ruedas para poder interactuar. En modelos animales de enfermedades como el Parkinson, Huntington, Alzheimer, epilepsia, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, accidente cerebrovascular, traumatismo de cráneo, se han realizado experimentos en ambientes enriquecidos para contestar fundamentalmente dos preguntas. La primera es, ¿genera algún efecto beneficioso en los animales la exposición al ambiente enriquecido en comparación con animales alojados en relación a jaulas estándar? La respuesta es sí. El ambiente enriquecido ha demostrado en modelos animales de las patologías neurológicas mencionadas ser beneficioso en diferentes aspectos, que van desde lo cognitivo, físico, emocional y social, hasta parámetros medidos por resonancia magnética, biomarcadores en sangre, líquido cefalorraquídeo y tejido cerebral. La otra pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que median estos efectos? En relación a este interrogante, se ha demostrado que los mecanismos que intervienen son variados y dependen en parte de la patología en estudio. En este caso puntual, se ha visto que disminuye las citoquinas proinflamatorias, aumenta las citoquinas antiinflamatorias en cerebro, sangre y en líquido cefalorraquídeo, produce una disminución en la activación de la microglía, produce una promoción de la neurogénesis y plasticidad neuronal, aumento de los oligoandrogénesis adulta, incremento en la concentración de neurotrofinas y produce además una modulación en la expresión génica, entre otros factores. El problema surge principalmente a nivel translacional, cómo lograr estas condiciones de enriquecimiento y estos beneficios en pacientes con patologías neurológicas en un contexto de ensayo clínico controlado. Hay diversas limitantes. En primer lugar, si bien los modelos animales de enfermedades neurológicas no logran representar la totalidad de la patología humana desde el punto de vista anatomopatológico y clínico, muestran algunas características cruciales que se asemejan. En segundo lugar, la existencia de limitaciones a la hora de señalar un ensayo clínico en pacientes con patologías neurológicas que evalúe los efectos del ejercicio, la interacción social y la estimulación cognitiva en su conjunto. Con respecto a la rehabilitación física y en el mismo sentido, hay diferentes mecanismos propuestos implicados en el ejercicio físico y en la esclerosis múltiple experimental, y se han probado diversos protocolos de ejercicio físico en modelos animales de esclerosis múltiple. A pesar de la falta de un análisis exhaustivo, los datos indican la aparición de dos mecanismos principales activados por el ejercicio. Por un lado, un efecto directo en el cerebro y por otro, una actividad inmunomoduladora en órganos periféricos, como por ejemplo en el timo, en el vaso y en los ganglios linfáticos. Ambos mecanismos influyen entre sí, como se puede ver la flecha en la figura, la doble flecha, pero la mayoría de los hallazgos sugieren que las modificaciones en la enfermedad cerebral son posteriores a los efectos inmunoreguladores periféricos. El ejercicio permite moldear positivamente la respuesta inmune en modelos animales de esclerosis múltiple al reducir los niveles de células T helper tipo 1 y atenuando la activación desregulada de células presentadoras de antígenos. A nivel cerebral, esto se traduce en una atenuación en la neuroinflamación, con reducción de astrogliosis y microgliosis, una mejoría en la remielinización y en la neuroprotección. Se han logrado además avances en la evidencia que respalda una gran variedad de métodos de tratamiento físico que abordan la función física y otros dominios como la fatiga, las emociones y el funcionamiento de la vida diaria. Además, para evitar el comportamiento sedentario de los pacientes, en la rehabilitación se debe incorporar
el empoderamiento para adoptar un estilo de vida activo que puede integrar desafíos, principalmente a nivel grupal, en la propia comunidad. Continuando en este sentido, en búsqueda de evidencia, puntualmente en este estudio a través de la resonancia, donde el objetivo del mismo fue investigar los cambios en los sustratos neuronales después de las mejoras clínicas inducidas por la rehabilitación multidisciplinaria en pacientes con esclerosis múltiple. La hipótesis planteada fue que la rehabilitación multidisciplinaria produce una mejora clínica a través de la reorganización generalizada de diferentes áreas del cerebro, ya sea al estar relacionada con áreas específicas o con redes de conexión. Se diseñó un estudio para poder llevar a cabo esto, autocontrolado, en el cual cualquier cambio en la primera fase de observación se comparó con las de la segunda fase experimental, con la ventaja de que este diseño proporciona un análisis intrasujeto que sería equivalente a un diseño bidireccional. En estas evaluaciones se evaluaron la actividad funcional de la red relacionada con la acción en pacientes con esclerosis múltiple 3 meses antes, al inicio y después del tratamiento de rehabilitación multidisciplinario mediante el uso de un continuo de tareas relacionadas con la acción, como por ejemplo el movimiento pasivo, la simulación mental de acción y la imitación de la acción. El hallazgo más destacable de este trabajo es que la rehabilitación multidisciplinaria simultánea reduce la activación de áreas involucradas específicas y conduce a la activación de regiones del cerebro reclutadas. Además, encontraron que la rehabilitación multidisciplinaria ejerce mayores beneficios sobre la reorganización cerebral inducida por tareas orientadas en el entrenamiento de miembros superiores, así como en la plasticidad cerebral estructural a nivel motor cognitivo. A pesar de todo lo que se sabe sobre el deterioro cognitivo en la esclerosis múltiple y su impacto en las personas con esta patología y en sus familias y entorno, la función cognitiva todavía no se discute abiertamente y no se evalúa de forma rutinaria o no se trata de manera óptima. Existen numerosas pruebas que respaldan la importancia de la evaluación cognitiva continua y el tratamiento personalizado. Sin embargo, existen importantes barreras en las personas con esclerosis múltiple y sus familiares para poder acceder a la atención que necesitan en relación con esta afectación. En este documento se ha desarrollado en forma clara. El mismo fue realizado por un grupo multidisciplinario de médicos, investigadores y personas con esclerosis múltiple que han sido elegidas por el Comité Asesor de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple en Estados Unidos. Con base en la evidencia actual, lo que hizo la sociedad ha realizado las recomendaciones que se mencionan en este artículo y el cual recomiendo, respaldado por el Consorcio de Centros de Esclerosis Múltiple y la Sociedad Internacional de Cognición en esta patología. Estas recomendaciones son claves para poder realizar un abordaje precoz y un correcto tratamiento en relación a los hallazgos en la evaluación. Un tema muy importante y que no podemos dejar de mencionar es la afectación psicológica en los pacientes con esclerosis múltiple, que en general es muy frecuente y da lugar a diferentes cuadros de ansiedad, depresión y otras alteraciones en esta área, que precisan una intervención terapéutica acorde. En diferentes revisiones se ha visto que se ha recomendado la intervención psicológica en los pacientes con esclerosis múltiple, subrayando principalmente la idoneidad del enfoque cognitivo-conductual en el tratamiento de la depresión. Diferentes guías de prácticas clínicas hacen una recomendación de grado C, apoyando el soporte psicológico integral y permanente, así como una recomendación grado B a favor del soporte emocional al cuidador y la familia. Y en algunas guías también hacen una recomendación grado D acerca de la valoración y del tratamiento psicológico acorde en los pacientes con esclerosis múltiple. En relación a las recaídas y rehabilitación, se ha visto que el tratamiento rehabilitador está indicado tanto en la fase aguda del brote, cuando el estado general del paciente lo permite, como en la fase crónica. En diferentes estudios y ensayos clínicos se pusieron de manifiesto que la suma de tratamiento rehabilitador junto al tratamiento corticoide intravenoso durante la fase de brote demuestra un mayor índice de recuperación funcional y de calidad de vida. En otros ensayos concluyeron que el tratamiento rehabilitador reduce el tiempo de ingreso hospitalario en la fase aguda del brote.
y diferentes guías de prácticas clínicas lo plantean como recomendación grado a favor de que se realice de forma temprana una valoración por el equipo de rehabilitación del paciente con esclerosis múltiple en la fase aguda del brote. En este ensayo controlado, aleatorizado, se incluyeron 49 pacientes en el estudio y se asignaron al azar a los grupos control y tratamiento. 37 completaron el estudio. Se administró metilprednisolona en dosis alta a todos los pacientes. El grupo de tratamiento también se sometió a un programa de rehabilitación multidisciplinario durante un periodo de 3 semanas. Todas las medidas de resultados se completaron al inicio y 1 y 3 meses después. En este ensayo se evidenció que el EDCS y el FIM mejoraron de manera estadísticamente significativa un mes después de la administración de metilprednisolona, tanto en el grupo de tratamiento como en el control. Durante el periodo de estudio en el grupo de tratamiento se encontró respuesta marcada sostenida para los puntajes físico y mentales en la escala de calidad de vida, mientras que en los controles esta respuesta fue menor, demostrado solo para la puntuación física, evidenciando estas diferencias a favor del tratamiento rehabilitador en conjunto con el tratamiento de la recaída. Considerando el contexto actual en el cual nos encontramos, no podemos dejar de mencionar la telerehabilitación. Sabemos que la telerehabilitación hace referencia a la prestación de servicios de rehabilitación por medio de sistemas electrónicos basados en las tecnologías de información y comunicación. Si bien la telerehabilitación es una forma de proporcionar rehabilitación a distancia que se viene implementando desde hace mucho tiempo, en este último tiempo, en el contexto actual, ha tomado mayor relevancia. Sabemos que como beneficios, la telerehabilitación permite compartir e intercambiar información entre los profesionales de salud, los pacientes, la familia, los cuidadores, facilita la adherencia terapéutica y el cumplimiento del tratamiento, facilita el acceso a la asistencia especializada a pacientes que viven en zonas remotas, permite el seguimiento continuado de estos pacientes, detectando alteraciones e incidencias del curso evolutivo, monitorizando situaciones de riesgo y además produce obviamente una reducción en los costos por desplazamiento entre el domicilio y el centro. Como vemos en la revisión que se observa acá, donde hace un enfoque en la telerehabilitación integrada, debemos considerar algunas advertencias que se han detectado en este artículo que fueron publicadas, donde hay que tener en cuenta al discutir estos datos como el número relativamente pequeño de estudios incluidos y la heterogeneidad en cuanto a características, tipo y modo de entrega de la telerehabilitación, de las herramientas de medición utilizadas y el tipo de intervención administrado al grupo control. A pesar de las limitaciones que se observaron en este estudio, en esta revisión sistemática, se sugiere que el enfoque de la telerehabilitación integrada es beneficioso en el tratamiento de los síntomas motores en pacientes con esclerosis múltiple y este modelo de rehabilitación está de acuerdo con el actual modelo de continuidad asistencial y se adapta bien al contexto ecológico sin interferir con el paciente en las actividades de la vida diaria. En este otro artículo que se publicó a principios de la pandemia, en marzo aproximadamente de este año, lo que se destaca es que es principalmente el desafío de evitar el desacondicionamiento del paciente en rehabilitación si se encuentran en cuarentena, para lo que se recomienda continuar en domicilio los ejercicios prescriptos. Y la evidencia ha favorecido a las intervenciones por telerehabilitación, las cuales tendrían efectos equivalentes a la terapia presencial en aspectos motores, cognitivos y anímicos. La telerehabilitación tiene la ventaja de permitir una supervisión remota sin riesgo de exposición al virus en el contexto epidemiológico actual. Como sabemos, para preservar este modelo virtual y que realmente el mismo funcione, debemos contar con una plataforma adecuada que nos permita, en caso de que sean pacientes nuevos, poder realizar una evaluación, poder plantear en base a esta evaluación objetivos terapéuticos acordes y poder evaluar y obtener resultados en relación al plan, al modelo implementado. Y que esto nos permita poder reevaluar los objetivos y de esta forma
siga teniendo un comportamiento dinámico en la rehabilitación del paciente, considerando que todo esto es sumamente necesario para poder lograr el éxito o la eficacia en la telerehabilitación. Como conclusiones y para finalizar, y en base a lo que venimos mencionando, sabemos que debido a la complejidad sintomática y funcional que pueden presentar los pacientes con esclerosis múltiple, estos deben ser valorados, tratados y seguidos por un equipo rehabilitador multidisciplinar. El tratamiento rehabilitador mejora la discapacidad y la calidad de vida de nuestros pacientes. El tratamiento rehabilitador en la esclerosis múltiple tiene efectos positivos sobre los costos económicos totales del proceso a corto y largo plazo, y se deben realizar más estudios de alta calidad para evaluar la efectividad real de los distintos componentes del tratamiento rehabilitador y concretar las características de su aplicación. Esta es la bibliografía recomendada que fue utilizada para poder realizar esta charla. Muchas gracias por su atención, espero le haya sido de utilidad y les dejo mi mail para cualquier consulta que quieran realizar.